Al ver los aros de la joven limpiadora, Elena quedó paralizada. Eran los mismos que su hija desaparecida llevaba hace 20 años. El sol de la tarde se colaba por las cortinas de encaje, proyectando sombras danzantes sobre el suelo de madera pulida. Elena observaba este espectáculo cotidiano desde su sillón favorito, una pieza antigua de terciopelo verde que había pertenecido a su abuela. Sus dedos delgados y con algunas manchas propias de la edad acariciaban distraídamente el borde deshilachado del reposabrazos. El tic-tac del reloj de péndulo en el pasillo marcaba el ritmo de otra tarde solitaria en la gran casa de la calle Almendros. A sus 58 años, Elena Montero llevaba una vida que muchos considerarían envidiable. Viuda desde hacía una década, había heredado no solo la fortuna de su difunto esposo, sino también esta majestuosa casa de estilo colonial que se alzaba imponente en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Desde fuera, la propiedad era un testimonio de elegancia y opulencia, un jardín meticulosamente cuidado, con rosales que florecían en cascadas de colores cada primavera, una fuente de mármol que susurraba día y noche, y un camino de grava que serpenteaba hasta la imponente puerta principal de roble tallado. Sin embargo, para Elena, cada rincón de esta casa guardaba recuerdos que oscilaban entre la dulzura y el dolor más profundo. Cerró los ojos por un momento, dejando que los sonidos familiares la envolvieran. El suave murmullo de la fuente en el jardín, el ocasional ladrido de un perro en la distancia, el crujir de las ramas del viejo roble que se alzaba junto a su ventana. Todos estos sonidos formaban la banda sonora de su vida, una vida que se había vuelto increíblemente silenciosa con el paso de los años. Elena se levantó lentamente, sus articulaciones protestando con un leve crujido. Se dirigió hacia la repisa de la chimenea, donde una colección de fotografías enmarcadas contaba la historia de una familia que una vez había sido feliz y completa. Sus ojos se detuvieron en una imagen en particular, una niña de unos 5 años, con una sonrisa radiante y ojos chispeantes, sostenía un globo rojo en un día soleado en el parque. Lucía, su pequeña Lucía. El corazón de Elena se contrajo dolorosamente, como lo hacía cada vez que miraba esa fotografía. Habían pasado 20 años desde aquel fatídico día en que Lucía desapareció sin dejar rastro, pero el dolor seguía tan fresco como si hubiera sido ayer. Elena extendió una mano temblorosa y acarició el rostro de su hija a través del cristal, permitiéndose por un momento sumergirse en los recuerdos. Aquella mañana de septiembre había comenzado como cualquier otra. Elena había preparado el desayuno para Lucía, tostadas con mermelada de fresa y un vaso de leche con cacao, su favorito. La niña había devorado su desayuno con el entusiasmo propio de sus 5 años, charlando animadamente sobre el dibujo que planeaba hacer en la clase de arte. «Mami, ¿puedo llevar mi vestido azul hoy?», había preguntado Lucía, sus ojos grandes y suplicantes. Elena sonrió, incapaz de resistirse a esa mirada. «Claro que sí, cariño, pero recuerda que tienes que tener cuidado de no mancharlo durante la clase de arte». Lucía había asentido solemnemente, prometiendo ser cuidadosa. Elena la ayudó a vestirse, peinando sus rizos castaños en 2 coletas perfectamente simétricas. Como toque final, le colocó los pequeños aros de oro que le habían regalado por su 5º cumpleaños, apenas unas semanas antes. «¿Lista para ir al colegio?», preguntó Elena, tomando la mochila de Lucía. «Sí», exclamó la niña dando saltitos de emoción. El trayecto al colegio era corto, apenas 10 minutos a pie. Elena sostenía firmemente la mano de Lucía mientras caminaban por las calles del barrio, saludando a los vecinos y disfrutando de la fresca brisa matinal. Al llegar a la puerta del colegio, Elena se agachó para darle un beso de despedida a su hija. «Te quiero, mi amor. Pasa un buen día y recuerda que vendré a recogerte a la salida». «También te quiero, mami», respondió Lucía abrazando fuertemente a su madre antes de correr hacia el interior del edificio, su mochila rebotando alegremente sobre su espalda. Elena la observó alejarse, sintiendo esa mezcla de orgullo y nostalgia que experimentan todas las madres al ver crecer a sus hijos. Nunca imaginó que esa sería la última vez que vería a su pequeña. El recuerdo de ese día seguía atormentando a Elena, reproduciéndose una y otra vez en su mente como una película desgastada. ¿Qué habría pasado si hubiera insistido en acompañar a Lucía hasta su aula?
¿Y si hubiera llegado unos minutos antes a recogerla? Las preguntas sin respuesta la perseguían día y noche, alimentando una culpa que nunca la abandonaba completamente. Elena apartó la mirada de la fotografía y se dirigió hacia la cocina. La casa, con sus amplios pasillos y habitaciones espaciosas, parecía amplificar su soledad. Cada paso resonaba en el silencio, recordándole lo vacía que estaba su vida sin Lucía. En la cocina, Elena se dispuso a preparar una taza de té, un ritual que había adoptado para calmar sus nervios en los momentos de mayor angustia. Mientras el agua hervía, su mirada vagó por la estancia. La cocina, al igual que el resto de la casa, era una mezcla de elegancia clásica y comodidades modernas. Los gabinetes de madera oscura contrastaban con los electrodomésticos de acero inoxidable, y una isla central de mármol dominaba el espacio. Elena recordó las innumerables mañanas en que Lucía se sentaba en uno de los taburetes de la isla, balanceando sus piernecitas mientras desayunaba y parloteaba sobre sus sueños y planes para el día. Ahora, esos taburetes permanecían vacíos, testigos silenciosos de una felicidad que se había desvanecido. El silbido de la tetera la sacó de sus pensamientos. Con movimientos mecánicos, Elena preparó su té, añadiendo una cucharada de miel como le gustaba. Llevó la taza humeante de vuelta al salón, deteniéndose un momento frente a la ventana que daba al jardín trasero. El jardín, una vez lleno de risas y juegos infantiles, ahora lucía impecable pero desprovisto de vida. Elena había mantenido el columpio que Roberto, su difunto esposo, había construido para Lucía. Se balanceaba suavemente con la brisa, como si esperara que en cualquier momento una niña pequeña corriera a ocuparlo. Roberto. El pensamiento de su esposo trajo consigo una nueva oleada de tristeza. Él había sido su roca, su apoyo incondicional durante los terribles días, semanas y meses que siguieron a la desaparición de Lucía. Juntos habían recorrido cada calle, hablado con cada vecino, suplicado a la policía que no abandonara la búsqueda. Roberto había sido quien la sostuvo cuando el peso de la pérdida amenazaba con aplastarla, pero el destino, cruel e implacable, le había arrebatado también a Roberto. Un ataque al corazón se lo llevó hace 10 años, dejando a Elena completamente sola con su dolor. A veces se preguntaba si había sido el estrés y la pena lo que finalmente cobró su precio en la salud de Roberto. La culpa, esa vieja compañera, susurraba que quizás ella lo había arrastrado consigo en su espiral de desesperación. Elena se sentó nuevamente en su sillón, sosteniendo la taza de té entre sus manos, buscando consuelo en su calor. Sus ojos vagaron por la habitación, deteniéndose en los pequeños detalles que hablaban de una vida interrumpida. Un marco de fotos vacío sobre la mesa auxiliar, donde alguna vez había estado una imagen familiar. Un estante de libros infantiles que no había tenido el corazón de desmontar. Un cojín bordado a mano que Lucía había hecho en su clase de manualidades, ahora desteñido por el tiempo. El sonido del timbre de la puerta sobresaltó a Elena, haciendo que casi derramara su té. Las visitas eran poco frecuentes en estos días. Con el corazón acelerado, se levantó y se dirigió hacia la entrada. Por un breve y loco momento, como le sucedía cada vez que sonaba el timbre, una parte de ella esperaba ver a Lucía al otro lado de la puerta, sonriente y explicando que todo había sido un terrible malentendido. Pero al abrir, se encontró con el rostro amable y preocupado de su vecina Marta. «Elena, querida, ¿cómo estás? Pasaba por aquí y pensé en saludarte». Elena forzó una sonrisa, agradecida por la preocupación de Marta, pero anhelando la soledad de su rutina. «Estoy bien, Marta. Gracias por preguntar. ¿Quieres pasar a tomar un té?» Marta asintió, siguiendo a Elena al interior de la casa. Mientras caminaban hacia la cocina, Elena notó la mirada de Marta recorriendo el lugar, probablemente buscando signos de deterioro o negligencia. Era consciente de que sus vecinos se preocupaban por ella, temiendo que un día la encontraran hundida en la depresión o peor. «La casa se ve impecable como siempre, Elena», comentó Marta mientras se sentaba en uno de los taburetes de la isla de la cocina. «Debe ser agotador mantenerla así tú sola». Elena se encogió de hombros mientras preparaba otra taza de té. «Me mantiene ocupada. Ya sabes lo que dicen, mente ocupada. Corazón contento», completó Marta con una sonrisa triste. «Pero querida, ¿no has pensado en contratar a alguien que te ayude? Una casa tan grande». «Estoy bien así, Marta», interrumpió Elena.
quizás con más brusquedad de la que pretendía. Suavizando su tono, añadió: «Aprecio tu preocupación, de verdad, pero me las apaño bien sola». Marta asintió, aceptando la taza de té que Elena le ofrecía. Lo sé. Eres una mujer fuerte, Elena, pero a veces un poco de compañía». Elena se sentó frente a Marta, revolviendo distraídamente su propio té. «Tengo mis rutinas, mis pequeños proyectos. No necesito más». La conversación derivó hacia temas más ligeros: el clima, los preparativos para la próxima fiesta del barrio, los nuevos rosales que Marta había plantado en su jardín. Elena participaba con monosílabos y sonrisas educadas, agradecida por la distracción pero ansiosa por volver a su soledad. Cuando finalmente Marta se despidió, prometiendo volver pronto, Elena cerró la puerta y se apoyó contra ella, exhalando un largo suspiro. Estas interacciones sociales, aunque bien intencionadas, la dejaban agotada. Prefería la compañía de sus recuerdos y sus fantasmas familiares. El resto de la tarde transcurrió como tantas otras. Elena se ocupó en pequeñas tareas domésticas: doblar la ropa recién lavada, regar las plantas del interior, organizar el correo. Cada actividad era un intento de mantener a raya los pensamientos oscuros que siempre acechaban en los márgenes de su conciencia. Al caer la noche, Elena se preparó una cena sencilla: una ensalada y un trozo de pan tostado. Comió en silencio, sentada a la mesa del comedor diseñada para acomodar a una familia numerosa. Las sillas vacías a su alrededor parecían burlarse de su soledad. Después de lavar los platos y dejar la cocina impecable, Elena se dirigió al estudio. Esta habitación, que una vez había sido el refugio de Roberto para su trabajo y sus lecturas, ahora servía como un santuario para los recuerdos de Lucía. En las paredes colgaban dibujos infantiles enmarcados, preservados como tesoros invaluables. Un escritorio pequeño en una esquina aún contenía los cuadernos y lápices de colores de Lucía, dispuestos como si la niña hubiera dejado de dibujar hace apenas unos minutos, y no 2 décadas atrás. Elena se sentó en el sillón de cuero que había pertenecido a Roberto, permitiéndose hundirse en su abrazo familiar. Desde un estante cercano, la fotografía de su familia completa la observaba. Elena, Roberto y Lucía, sonrientes y despreocupados durante unas vacaciones en la playa. Esa imagen capturaba perfectamente la felicidad que una vez habían compartido, una felicidad que ahora parecía pertenecer a otra vida, a otra persona. Con un suspiro, Elena alcanzó un álbum de fotos. Era un ritual que se permitía de vez en cuando, un doloroso viaje por los momentos felices del pasado. Cada página era un tesoro y una tortura. Lucía en su primer día de escuela, con su mochila casi tan grande como ella. Lucía soplando las velas de su cuarto cumpleaños, sus mejillas infladas con el esfuerzo. Lucía y Roberto construyendo un castillo de arena, sus risas casi audibles a través de la imagen. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente mientras Elena acariciaba cada fotografía. Se permitió llorar, dejando que el dolor fluyera libremente. Era en estos momentos, en la privacidad de su santuario, donde se permitía ser verdaderamente vulnerable. «Mi niña», susurró entre sollozos, «¿dónde estás? ¿Qué te pasó?». El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando Elena abrió los ojos. Como cada mañana desde hacía años, su primer pensamiento fue para Lucía. Se preguntó, como lo hacía siempre, si hoy sería el día en que finalmente sabría qué le había ocurrido a su hija. Pero como siempre, la realidad la golpeó con su cruel indiferencia. Hoy sería otro día más, otro día de espera, otro día de vivir con el corazón en vilo. Se levantó lentamente, sus articulaciones protestando con cada movimiento. A sus 58 años, Elena sentía que había vivido varias vidas, todas ellas marcadas por la ausencia de su pequeña. Se dirigió al baño, evitando mirar directamente al espejo. Sabía lo que vería: el rostro de una mujer envejecida prematuramente por el dolor, con ojos que habían llorado demasiado y arrugas que hablaban de noches sin dormir. Mientras se cepillaba los dientes, su mirada se desvió involuntariamente hacia el pequeño estante junto al lavabo. Allí, en un vaso de cristal, descansaba un cepillo de dientes infantil con el dibujo de una princesa. El cepillo de Lucía. Elena lo había conservado, incapaz de deshacerse de él, como si al hacerlo estuviera admitiendo que su hija nunca volvería a usarlo. Lo tocó suavemente con la punta de los dedos, permitiéndose un momento de debilidad
antes de continuar con su rutina matutina. Bajó a la cocina, sus pasos resonando en el silencio de la gran casa vacía. Preparó café automáticamente, sus movimientos mecánicos después de tantos años de repetición. Mientras la cafetera burbujeaba, Elena miró por la ventana hacia el jardín trasero. Los primeros rayos del sol iluminaban el columpio que Roberto había construido para Lucía. Se balanceaba suavemente con la brisa matutina, como si estuviera esperando que una niña pequeña corriera a sentarse en él. Elena apartó la mirada, el nudo en su garganta amenazando con ahogarla. Se sirvió una taza de café y se sentó a la mesa de la cocina, sus ojos vagando por la estancia. La cocina, como el resto de la casa, era un testimonio de una vida interrumpida. Los electrodomésticos de última generación contrastaban con los dibujos infantiles aún pegados en el refrigerador, descoloridos por el paso del tiempo, pero imposibles de quitar para Elena. Mientras sorbía su café, sus pensamientos volvieron a la conversación que había tenido con Marta, su vecina, unos días atrás. Las palabras de Marta resonaban en su mente. ¿No has pensado en contratar a alguien que te ayude? Una casa tan grande. En ese momento, Elena había rechazado la idea casi automáticamente. La idea de tener a un extraño en su casa, tocando las cosas de Lucía, perturbando los recuerdos cuidadosamente preservados, le parecía insoportable. Pero ahora, en la quietud de la mañana, se encontró considerando la posibilidad. La verdad era que mantener la casa se estaba volviendo cada vez más difícil. Las tareas que antes realizaba sin esfuerzo ahora le tomaban el doble de tiempo y energía. Limpiar las habitaciones del segundo piso la dejaba sin aliento, y últimamente había estado posponiendo ciertas tareas simplemente porque no tenía la fuerza para hacerlas. Elena suspiró, frotándose las sienes. Quizás Marta tenía razón. Quizás era hora de aceptar algo de ayuda. Pero la idea de entrevistar a extraños, de dejar entrar a alguien en su santuario de recuerdos, la llenaba de ansiedad. Terminó su café y se dirigió al estudio. Esta habitación, que una vez había sido el espacio de trabajo de Roberto, ahora servía como una especie de museo dedicado a Lucía. Las paredes estaban cubiertas de fotografías y dibujos, y en los estantes se alineaban juguetes y libros infantiles. Elena se sentó en el sillón de cuero de Roberto, permitiéndose hundirse en su abrazo familiar. Sus ojos se posaron en la fotografía más grande de la pared, Lucía en su 5º cumpleaños, sonriendo ampliamente a la cámara, sus ojos brillantes de emoción. Elena recordaba ese día como si fuera ayer. Habían organizado una pequeña fiesta en el jardín, con globos y un pastel de chocolate. Lucía llevaba un vestido azul que hacía juego con los pequeños aros de oro que le habían regalado ese mismo día. Elena cerró los ojos, dejando que los recuerdos la envolvieran. El sonido de la risa de Lucía, el olor del pastel recién horneado, la sensación del pequeño cuerpo de su hija entre sus brazos mientras le cantaban cumpleaños feliz. Era en momentos como este cuando el dolor de la pérdida se sentía más agudo, más insoportable. Pero también fue en ese momento, rodeada de los recuerdos de su hija, cuando Elena tomó una decisión. No podía seguir así. No podía dejar que la casa, el último vínculo tangible con Lucía, se deteriorara por su incapacidad de cuidarla adecuadamente. Lucía merecía que su hogar se mantuviera tal como ella lo recordaba, brillante y lleno de vida. Con una determinación que no había sentido en años, Elena se levantó y se dirigió al teléfono. Marcó el número de Marta con dedos temblorosos. «Marta, soy Elena. Escucha, he estado pensando en lo que me dijiste el otro día. Creo que tienes razón. Necesito ayuda con la casa». La voz de Marta al otro lado de la línea sonaba sorprendida pero complacida. «Oh, Elena, me alegro tanto de que hayas reconsiderado. Conozco a una joven encantadora que podría ser perfecta para el trabajo. ¿Quieres que le pida que se ponga en contacto contigo?» Elena sintió una punzada de ansiedad, pero la suprimió. «Sí, por favor. Dile que puede venir mañana por la tarde si le parece bien». Después de colgar, Elena se sentó nuevamente, su corazón latiendo con fuerza. Acababa de dar un paso enorme, un paso que cambiaría su rutina cuidadosamente construida. Pero en el fondo, sabía que era necesario. Era hora de permitir que un poco de vida nueva entrara en esta casa llena de recuerdos. El resto del día transcurrió en un borrón de nervios y preparativos. Elena se dedicó a ordenar y limpiar,
aunque sabía que era ilógico dado que estaba contratando a alguien precisamente para esas tareas. Pero necesitaba mantenerse ocupada, necesitaba canalizar su ansiedad en algo productivo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Elena se detuvo frente a la puerta cerrada de la habitación de Lucía. No había entrado allí en años, preservando el cuarto exactamente como Lucía lo había dejado la última vez. Con el corazón en la garganta, giró el pomo y entró. El olor a cerrado la golpeó de inmediato, mezclado con un leve aroma a lavanda que persistía después de tantos años. La habitación estaba exactamente como la recordaba. La cama con su edredón de princesas, el escritorio con libros de colorear y lápices dispersos, el armario entreabierto mostrando vestidos pequeños que nunca más serían usados. Elena se sentó en la cama, pasando una mano por el edredón. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas mientras miraba a su alrededor. «Mi niña», susurró, «espero que estés de acuerdo con esto. Necesito ayuda, cariño. No puedo seguir así». Se quedó allí por lo que parecieron horas, simplemente sentada en la oscuridad, rodeada por los recuerdos de su hija. Cuando finalmente se levantó para irse a su propia habitación, se sentía extrañamente en paz, como si, de alguna manera, hubiera obtenido la bendición silenciosa de Lucía para este nuevo capítulo en su vida. La mañana siguiente amaneció brillante y clara, como si el universo quisiera darle a Elena un empujón de ánimo. Se levantó temprano, más nerviosa de lo que había estado en años. La joven que Marta había recomendado llegaría esa tarde, y Elena quería estar preparada. Pasó la mañana limpiando frenéticamente, aunque una parte de ella sabía que era absurdo. No era ese precisamente el motivo por el que estaba contratando ayuda, pero no podía evitarlo. La idea de que un extraño juzgara el estado de su casa la llenaba de ansiedad. A las 3 en punto, el timbre sonó. Elena se sobresaltó, aunque había estado esperando ese sonido toda la tarde. Se miró rápidamente en el espejo del pasillo, alisando su cabello y enderezando su blusa. Respiró hondo y abrió la puerta. Frente a ella estaba una joven de unos 20 y tantos años, con el cabello castaño recogido en una coleta informal y ojos marrones grandes y amables. Llevaba jeans y una camiseta sencilla, y sostenía un pequeño bolso en sus manos. «Buenas tardes», dijo la joven con una sonrisa tímida. «Soy Sara. Marta me dijo que necesitaba ayuda con la limpieza». Elena se quedó paralizada por un momento. Había algo en Sara, en la forma en que sonreía, en la calidez de sus ojos, que le recordaba dolorosamente a Lucía. Tuvo que sacudir ligeramente la cabeza para salir de su estupor. «Sí, por supuesto», dijo finalmente, haciéndose a un lado para dejar entrar a Sara. «Pasa, por favor». Sara entró, sus ojos recorriendo el interior de la casa con una mezcla de admiración y curiosidad. Elena la observaba atentamente, notando cada reacción, cada gesto. Era extraño tener a alguien tan joven en la casa después de tanto tiempo. «Es una casa preciosa», comentó Sara, volviéndose hacia Elena con una sonrisa. «Debe ser un desafío mantenerla». Elena asintió, sintiendo cómo se relajaba un poco ante la amabilidad de la joven. «Lo es. Por eso necesito ayuda. Yo no soy tan joven como antes». Sara asintió comprensivamente. «Bueno, estoy aquí para ayudar en lo que necesite. ¿Por dónde le gustaría que empezara?» Elena la guió por la casa, mostrándole las diferentes habitaciones y explicando las tareas que necesitaban hacerse. Sara escuchaba atentamente, haciendo preguntas ocasionales y tomando notas en un pequeño cuaderno que había sacado de su bolso. Cuando llegaron al segundo piso, Elena se detuvo frente a una puerta cerrada. Esta es la habitación de mi hija», dijo en voz baja. «No necesita limpieza». Sara notó el cambio en el tono de Elena, la tensión repentina en sus hombros. No preguntó, pero su mirada se suavizó con comprensión. «Por supuesto, señora Elena. Respetaré eso». Elena sintió una oleada de gratitud hacia la joven. No había hecho preguntas, no había mostrado una curiosidad morbosa. Simplemente había aceptado la situación con respeto y comprensión. Terminaron el recorrido en la cocina, donde Elena preparó té para ambas. Mientras se sentaban a la mesa de la cocina, Elena se sorprendió a sí misma contándole a Sara sobre Lucía. No entró en detalles sobre su desaparición, pero le habló de cómo era su hija.
alegre, curiosa, siempre dispuesta a ayudar. Sara escuchaba con atención, sus ojos llenos de compasión. «Suena como una niña maravillosa», dijo suavemente cuando Elena hizo una pausa. «Debe estar muy orgullosa de ella». Elena sintió que las lágrimas amenazaban con caer, pero las contuvo. «Lo estoy», dijo simplemente. Después de terminar el té, acordaron un horario para que Sara viniera 3 veces por semana. Mientras la joven se preparaba para irse, Elena se sorprendió a sí misma anticipando su próxima visita. Había algo en Sara, una calidez y una amabilidad, que hacía que Elena se sintiera menos sola de lo que se había sentido en años. «Gracias por la oportunidad, señora Elena», dijo Sara en la puerta. «Nos vemos el jueves». Elena la vio alejarse por el camino de entrada, una figura joven y enérgica que contrastaba con la quietud del vecindario. Cerró la puerta y se apoyó contra ella, exhalando lentamente. Había sobrevivido a este primer encuentro, a este primer paso hacia el cambio. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Elena reflexionó sobre el día. La presencia de Sara había traído una energía diferente a la casa, una sensación de posibilidad que Elena no había experimentado en mucho tiempo. Por primera vez en años, se fue a la cama con una sensación de anticipación por el día siguiente, en lugar de la habitual resignación. Los días siguientes pasaron en un borrón de actividad. Sara llegaba puntualmente cada mañana acordada, trayendo consigo una energía y un entusiasmo que poco a poco comenzaron a contagiar a Elena. La joven trabajaba eficientemente, limpiando y organizando con un cuidado que Elena apreciaba profundamente. Pero más allá de su eficiencia en las tareas domésticas, era la presencia de Sara lo que estaba teniendo un impacto más profundo en Elena. La joven tenía una manera de moverse por la casa que no perturbaba los recuerdos cuidadosamente preservados, sino que parecía darles nueva vida. Cuando limpiaba los marcos de las fotografías, lo hacía con una reverencia que conmovía a Elena. Cuando regaba las plantas, les hablaba suavemente, como si estuviera compartiendo secretos con ellas. El verano había llegado en todo su esplendor, trayendo consigo días largos y cálidos que bañaban la casa de Elena en una luz dorada. Habían pasado varios meses desde que Sara comenzó a trabajar allí, y su presencia se había convertido en una parte integral de la rutina de Elena. La casa, que una vez había sido un mausoleo silencioso de recuerdos, ahora vibraba con una energía renovada. Elena se despertó esa mañana con una sensación de anticipación. Era jueves, uno de los días en que Sara venía a trabajar. Se levantó con más vigor del que había sentido en años, sus movimientos fluidos y decididos mientras se preparaba para el día. Mientras se cepillaba el cabello frente al espejo del baño, notó que las profundas líneas de preocupación que habían marcado su rostro durante tanto tiempo parecían haberse suavizado ligeramente. Bajó a la cocina y comenzó a preparar el desayuno. El aroma del café recién hecho llenó la estancia, mezclándose con el perfume de las flores frescas que Sara había colocado en un jarrón en el centro de la mesa de la cocina el día anterior. Elena sonrió al verlas, recordando cómo la joven las había recogido del jardín, explicando con entusiasmo el significado de cada flor mientras las arreglaba. El timbre sonó puntualmente a las 9 de la mañana. Elena abrió la puerta, encontrándose con la sonrisa radiante de Sara. «Buenos días, señora Elena», saludó la joven entrando con su habitual energía. «¿Cómo se encuentra hoy?» «Bien, Sara, gracias», respondió Elena, sorprendiéndose a sí misma al darse cuenta de que realmente lo decía en serio. «¿Quieres una taza de café antes de empezar?» Sara asintió agradecida, siguiendo a Elena a la cocina. Mientras bebían su café, charlaron sobre los planes para el día. Era una rutina que habían establecido naturalmente, estos momentos tranquilos de conversación antes de que Sara comenzara sus tareas. «Hoy pensaba ocuparme del ático», dijo Sara, sorbiendo su café. «Si le parece bien, claro. He notado que no hemos subido allí desde que empecé a trabajar aquí». Elena sintió una punzada de ansiedad ante la mención del ático. Era el último refugio de los recuerdos más dolorosos, el lugar donde había guardado las cosas de Lucía, que no podía soportar ver todos los días, pero que tampoco podía desechar. «No sé si es necesario, Sara», dijo, tratando de mantener un tono casual. «El ático está bastante desordenado». Sara la miró con comprensión.
Durante los meses que llevaba trabajando allí, había aprendido a leer las expresiones de Elena, a entender los silencios y las palabras no dichas. «Entiendo, señora Elena», dijo suavemente, «pero quizás sea bueno darle un poco de aire fresco, ¿no cree? Prometo ser muy cuidadosa con todo lo que haya allí». Elena dudó por un momento, pero algo en la mirada sincera de Sara la convenció. Quizás era hora de enfrentar esos recuerdos, de permitir que el aire fresco y la luz del sol entraran en ese espacio cerrado durante tanto tiempo. «Está bien», dijo finalmente, «pero déjame acompañarte. Hay cosas allí que son muy importantes para mí». Sara asintió, su rostro iluminándose con una sonrisa comprensiva. «Por supuesto, señora Elena, me encantaría que me acompañara». Terminaron su café y se dirigieron hacia las escaleras que conducían al ático. Elena sentía que su corazón latía más rápido con cada paso. No había subido allí en años, evitando conscientemente ese espacio lleno de recuerdos dolorosos. Sara abrió la puerta del ático y una nube de polvo bailó en la luz que se filtraba por la pequeña ventana circular. El espacio estaba lleno de cajas, muebles cubiertos con sábanas y objetos diversos acumulados a lo largo de los años. Elena entró lentamente, sus ojos adaptándose a la penumbra. Cada objeto parecía contener un recuerdo, cada caja un potencial para desenterrar el dolor que había tratado de mantener a raya durante tanto tiempo. «¿Por dónde quiere que empecemos, señora Elena?», preguntó Sara suavemente, sacando a Elena de sus pensamientos. Elena se acercó a una pila de cajas en un rincón. «Podemos empezar por aquí», dijo, su voz apenas un susurro. Sara asintió y comenzó a mover las cajas con cuidado, limpiando el polvo acumulado. Elena observaba en silencio, su mente inundada de recuerdos con cada objeto que salía a la luz. Pasaron la mañana así, desempolvando el pasado literalmente. Sara trabajaba eficientemente, pero siempre con un ojo puesto en Elena, atenta a cualquier señal de angustia. De vez en cuando, Elena se detenía para explicar el significado de algún objeto en particular. El primer dibujo de Lucía enmarcado, un álbum de fotos de vacaciones familiares, el viejo oso de peluche que Lucía llevaba a todas partes. Fue cerca del mediodía cuando sucedió. Sara estaba limpiando una estantería alta, estirándose para alcanzar la parte superior. Elena la observaba, perdida en sus pensamientos, cuando un destello captó su atención. El tiempo pareció detenerse. En las orejas de Sara, balanceándose suavemente mientras la joven se estiraba, había un par de pequeños aros de oro. Unos aros que Elena reconocería en cualquier parte, en cualquier momento. Los aros de Lucía. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El mundo a su alrededor se desvaneció, y todo lo que podía ver eran esos pequeños aros dorados, idénticos a los que le había regalado a su hija en su 5º cumpleaños, los mismos que Lucía llevaba el día que desapareció. «Sara», logró decir su voz apenas audible. Tus aros». Sara se volvió, sorprendida por el tono de Elena. «¿Mis aros?», preguntó, tocándolos instintivamente. «¿Qué pasa con ellos?». Elena se acercó, sus piernas temblando tanto que temía caer en cualquier momento. Con manos temblorosas alcanzó las orejas de Sara, tocando suavemente los pequeños aros. «¿Dónde los conseguiste?», preguntó, su voz quebrada por la emoción. Sara, confundida por la reacción de Elena, respondió: «Los he tenido desde siempre. Mi madre adoptiva me dijo que los llevaba puestos cuando me adoptaron. Son lo único que tengo de mi vida antes de la adopción». Las palabras de Sara golpearon a Elena como un maremoto. Madre adoptiva. Lo único de su vida antes de la adopción. Los aros de Lucía. Todo giraba en su mente, piezas de un rompecabezas que de repente empezaban a encajar. «Oh, Dios mío», susurró Elena, sus piernas finalmente cediendo. Se dejó caer en una vieja silla, su rostro pálido como el papel. Sara, alarmada, se arrodilló frente a ella. «Señora Elena, ¿qué sucede? ¿Se encuentra bien?». Elena miró a Sara, realmente la miró, como si la estuviera viendo por primera vez. ¿Cómo no lo había notado antes? Los ojos de Sara, su sonrisa, la forma en que inclinaba la cabeza cuando estaba concentrada, todo gritaba Lucía. «Sara», comenzó Elena, su voz temblando con cada palabra. «Esos aros eran de mi hija, de Lucía. Se los regalé en su 5º cumpleaños. Los llevaba puestos el día que
el día que desapareció. Los ojos de Sara se abrieron de par en par, una mezcla de shock y confusión en su rostro. Pero eso no puede ser. Yo fui adoptada cuando era muy pequeña. Mis padres... ¿Cuántos años tienes, Sara?, preguntó Elena, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. 25, respondió Sara automáticamente, aún tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Elena hizo un rápido cálculo mental. 25 años. Lucía tendría 25 años ahora. Las fechas encajaban perfectamente. Sara, dijo Elena, tomando las manos de la joven entre las suyas, creo que tú podrías ser mi Lucía. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Sara se quedó inmóvil, su rostro una máscara de shock y confusión. Elena podía ver el torbellino de emociones en los ojos de la joven, tan parecidos a los de su Lucía. Pero eso es imposible, susurró Sara finalmente, su voz apenas audible. Mis padres, ellos me adoptaron cuando era bebé. Me dijeron que me encontraron. ¿Dónde?, preguntó Elena suavemente. ¿Dónde te encontraron? Sara parpadeó tratando de recordar las historias que le habían contado tantas veces. En un parque. Me dijeron que me encontraron en un banco del parque con estos aros puestos y una nota que solo decía mi nombre, Sara. Elena sintió que su corazón se detenía por un momento. El parque, el mismo parque donde Lucía había desaparecido. Todo empezaba a encajar de una manera que era a la vez aterradora y maravillosa. Sara, comenzó Elena, luchando por mantener la calma. Mi Lucía desapareció en un parque. Tenía 5 años. Llevaba puestos esos mismos aros que tú tienes ahora. Y la fecha coincidiría con cuando tú fuiste adoptada. Sara se puso de pie abruptamente, alejándose unos pasos. Su rostro era una mezcla de emociones, confusión, miedo, esperanza, todo mezclado en una expresión que rompía el corazón de Elena. Esto no puede ser, murmuró Sara, más para sí misma que para Elena. Mis padres, ellos me aman, me criaron, no pueden haber... Sara, interrumpió Elena suavemente poniéndose de pie con dificultad. No estoy sugiriendo que tus padres hayan hecho nada malo. Es posible que realmente te encontraran y te adoptaran sin saber que eras mi Lucía. Sara la miró, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. Pero si eso es cierto, ¿qué pasó? ¿Cómo terminé en ese parque? ¿Por qué? Elena dio un paso hacia Sara, deseando abrazarla pero conteniéndose. No lo sé, cariño. No sé qué pasó ese día. He pasado los últimos 20 años preguntándome lo mismo. Pero ahora quizás podamos descubrirlo juntas. Sara se llevó las manos a la cabeza, como si intentara contener todos los pensamientos y emociones que amenazaban con desbordarla. Esto es demasiado. Necesito pensar. Necesito hablar con mis padres. Elena asintió, comprendiendo la confusión y el miedo de Sara. Por supuesto, entiendo que esto es un shock para ti. Tómate el tiempo que necesites. Pero Sara, por favor, no desaparezcas. No podría soportar perderte de nuevo. Sara la miró, y por un momento, Elena vio en sus ojos a la pequeña Lucía que había perdido hace tanto tiempo. No voy a desaparecer, dijo Sara suavemente. Volveré, lo prometo. Solo necesito procesar todo esto. Elena asintió, luchando contra el impulso de abrazar a Sara, de no dejarla ir nunca más. Te estaré esperando, dijo simplemente. Sara recogió sus cosas en silencio, sus movimientos mecánicos, como si estuviera funcionando en piloto automático. Antes de salir del ático, se volvió hacia Elena una última vez. Señora Elena, dijo, su voz temblando ligeramente. Yo volveré, lo prometo. Y con eso se fue, dejando a Elena sola en el ático, rodeada de los recuerdos del pasado y la promesa de un futuro que nunca se atrevió a imaginar. Elena se quedó inmóvil por lo que parecieron horas, escuchando el sonido de la puerta principal cerrándose, el motor del coche de Sara arrancando, alejándose. Cuando finalmente se movió, fue para sentarse pesadamente en la vieja silla, su mente un torbellino de emociones y pensamientos. ¿Cómo era posible? Después de tantos años, después de tanta búsqueda y tanto dolor, ¿podía ser que su Lucía hubiera estado tan cerca todo este tiempo? Elena recordó cada momento que había pasado con Sara en los últimos meses, cada sonrisa, cada gesto,
cómo no lo había visto antes. La forma en que Sara inclinaba la cabeza cuando estaba concentrada, idéntica a la de Lucía. Su risa, que llenaba la casa de una manera que Elena no había experimentado en años. Incluso su manera de moverse por la casa, como si de alguna manera conociera cada rincón. Elena se levantó lentamente, sus piernas aún temblorosas. Se acercó a una de las cajas que habían estado revisando antes del descubrimiento. Con manos temblorosas sacó un álbum de fotos. Lo abrió, pasando las páginas hasta llegar a una fotografía de Lucía en su 5º cumpleaños. Allí estaba su pequeña, sonriendo a la cámara, sus ojos brillantes de emoción, los pequeños aros de oro resplandeciendo en sus orejas. Los días que siguieron al descubrimiento en el ático fueron un torbellino de emociones para Elena. Cada mañana se despertaba con la esperanza de que Sara regresara, de que todo no hubiera sido un sueño elaborado por su mente desesperada, y cada noche se iba a dormir con una mezcla de ansiedad y anticipación por lo que el nuevo día podría traer. Elena sabía que debía darle tiempo a Sara para procesar todo lo que había sucedido. La joven había prometido volver, y Elena se aferraba a esa promesa como un náufrago a un salvavidas. Pero la espera era agónica. Para mantener su mente ocupada y evitar caer en la desesperación, Elena decidió hacer lo que debería haber hecho hace años: investigar a fondo la desaparición de Lucía. Con una determinación que no había sentido en décadas, se sumergió en la tarea. El primer paso fue desempolvar las viejas cajas de documentos que había guardado en el sótano. Informes policiales, recortes de periódicos, notas de los detectives privados que había contratado a lo largo de los años. Todo estaba allí. Un recordatorio doloroso de la búsqueda infructuosa que había consumido su vida durante tanto tiempo. Elena extendió todos los documentos sobre la mesa del comedor, creando una línea de tiempo de los eventos. Repasó cada detalle, cada pista, cada callejón sin salida que habían encontrado en su búsqueda. Pero ahora, con la perspectiva que le daba el tiempo y la nueva información que tenía, Elena comenzó a ver patrones que antes se le habían escapado. La desaparición de Lucía había ocurrido un sábado por la tarde en el parque central de la ciudad. Elena recordaba cada detalle de ese día con una claridad dolorosa. Lucía había insistido en ir al parque para estrenar el nuevo columpio que habían instalado. Elena había accedido, pensando que sería una buena manera de pasar la tarde del sábado. Repasando los informes policiales, Elena notó algo que no había registrado antes. Varios testigos habían mencionado ver a una mujer joven hablando con Lucía cerca del columpio. En ese momento, la policía había investigado esa pista, pero no había conducido a nada concreto. Ahora, Elena se preguntaba si esa mujer podría haber tenido algo que ver con la desaparición de su hija. Con manos temblorosas, Elena tomó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. Después de varios tonos, una voz ronca respondió: «Detective Ramírez al habla». «Detective», dijo Elena, su voz temblando ligeramente. «Soy Elena Montero. No sé si me recuerda». «Señora Montero», interrumpió el detective, su voz suavizándose. «Por supuesto que la recuerdo. El caso de su hija, nunca lo he olvidado. ¿Cómo puedo ayudarla?» Elena respiró hondo antes de continuar. «Detective, sé que han pasado muchos años, pero creo que he descubierto algo. Algo importante sobre la desaparición de Lucía». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea antes de que el detective hablara de nuevo. «Señora Montero, entiendo que esto es difícil para usted, pero...» «No, detective, escúcheme», interrumpió Elena, su voz ganando fuerza. «Esto no es como las otras veces. Tengo pruebas. O al menos creo que las tengo. Necesito su ayuda para verificarlas». El detective Ramírez escuchó en silencio mientras Elena le contaba sobre Sara, los aros, las coincidencias en las fechas. Cuando terminó, hubo otro largo silencio. «Señora Montero», dijo finalmente el detective, su voz cargada de emoción. «Esto es... bueno, es increíble. Si es cierto, podría ser el avance que hemos estado esperando durante todos estos años. Necesito que venga a la comisaría. Traiga todos los documentos que tenga. Y si es posible, trate de convencer a Sara para que venga también. Necesitaremos hacer algunas pruebas». Elena sintió una oleada de alivio al escuchar que el detective la tomaba en serio. «Gracias, detective. Iré mañana mismo. En cuanto a Sara, bueno, ella necesita tiempo para procesar todo esto.
pero le prometo que haré todo lo posible para que coopere con la investigación. Después de colgar, Elena se quedó mirando el teléfono en su mano, una mezcla de emociones arremolinándose en su interior. Por primera vez en años, sentía una chispa de esperanza real. Pero también había miedo, miedo de estar equivocada, de que todo fuera una cruel coincidencia. Y miedo de estar en lo cierto, de que su Lucía hubiera estado tan cerca todo este tiempo sin que ella lo supiera. El día siguiente amaneció gris y lluvioso, como si el clima reflejara la tormenta de emociones en el interior de Elena. Se vistió mecánicamente, reunió todos los documentos que había estado revisando y los metió en una carpeta. Antes de salir, se detuvo frente al espejo del pasillo, observando su reflejo. El rostro que le devolvía la mirada estaba marcado por años de dolor y pérdida, pero también había una chispa en sus ojos que no había estado allí en mucho tiempo. Determinación, esperanza. El viaje a la comisaría fue un borrón de calles mojadas y edificios grises. Elena aparcó su coche y se quedó sentada por un momento, respirando profundamente para calmar sus nervios. Finalmente, con la carpeta de documentos firmemente agarrada contra su pecho, salió del coche y entró en el edificio. El detective Ramírez la estaba esperando en la recepción. A pesar de los años transcurridos, Elena lo reconoció de inmediato. Estaba más canoso y con algunas arrugas más, pero sus ojos seguían siendo los mismos, amables y determinados. «Señora Montero», la saludó, extendiendo su mano. «Gracias por venir. Vamos a mi oficina, estaremos más cómodos allí». Elena lo siguió por un laberinto de pasillos hasta llegar a una pequeña oficina. El detective le indicó que se sentara y cerró la puerta tras ellos. «Bien», dijo, sentándose frente a ella. «Cuénteme todo desde el principio. No omita ningún detalle, por insignificante que pueda parecer». Elena respiró hondo y comenzó a hablar. Le contó sobre cómo había conocido a Sara, cómo la joven había empezado a trabajar en su casa. Describió el día en el ático, el momento en que vio los aros, la conversación que siguió. El detective escuchaba atentamente, tomando notas ocasionales. «Y estos son todos los documentos que he reunido», concluyó Elena, empujando la carpeta hacia el detective. «Informes policiales, recortes de periódicos, todo lo que pude encontrar sobre la desaparición de Lucía». El detective Ramírez abrió la carpeta y comenzó a revisar los documentos. Su ceño se fruncía cada vez más a medida que leía. «Señora Montero», dijo finalmente, levantando la vista. «Esto es bastante convincente. Las fechas coinciden. La descripción de Sara se ajusta a cómo sería Lucía ahora. Y los aros, eso es especialmente intrigante». Elena sintió que su corazón se aceleraba. «Entonces, ¿cree que podría ser cierto? ¿Que Sara podría ser mi Lucía?» El detective se reclinó en su silla, frotándose la barbilla pensativamente. «Es posible, muy posible de hecho, pero necesitamos más que coincidencias y corazonadas. Necesitamos pruebas concretas». «¿Qué tipo de pruebas?», preguntó Elena, inclinándose hacia adelante ansiosamente. «Bueno, lo ideal sería una prueba de ADN», respondió el detective. «Eso nos daría una respuesta definitiva, pero para eso necesitaríamos la cooperación de Sara». Elena asintió lentamente. Ella prometió que volvería, que necesitaba tiempo para procesar todo esto. No he sabido nada de ella desde ese día en el ático, pero confío en que cumplirá su promesa. El detective Ramírez la miró con simpatía. «Entiendo que esto debe ser increíblemente difícil para usted, señora Montero, y también para Sara. Si resulta ser cierto, esto cambiará su vida por completo». «Lo sé», dijo Elena suavemente, «y no quiero presionarla, pero después de todos estos años, necesito saber la verdad, y creo que ella también». El detective asintió. «Estoy de acuerdo. Mientras tanto, hay otras cosas que podemos hacer. Voy a reabrir oficialmente el caso de Lucía. Con esta nueva información, podemos volver a entrevistar a los testigos originales, ver si alguien recuerda algo más ahora que ha pasado el tiempo». Elena sintió una oleada de gratitud hacia el detective. «Gracias», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «Gracias por no rendirse». «Nunca me rendí, señora Montero», respondió el detective con una sonrisa triste. «Este caso, el caso de Lucía, siempre ha estado conmigo. Siempre he esperado que algún día pudiéramos resolverlo».
Pasaron las siguientes horas revisando los viejos informes, discutiendo estrategias para la nueva investigación. Cuando Elena finalmente salió de la comisaría, el sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Se sentía agotada pero extrañamente energizada. Por primera vez en años, sentía que estaban progresando, que estaban más cerca que nunca de descubrir la verdad sobre lo que le había pasado a Lucía. Los días siguientes fueron una vorágine de actividad. El detective Ramírez mantenía a Elena informada de cada nuevo desarrollo en la investigación. Habían logrado localizar a algunos de los testigos originales y estaban programando nuevas entrevistas. También estaban revisando viejas pistas que habían sido descartadas en su momento, viendo si alguna cobraba un nuevo significado a la luz de los recientes descubrimientos. Elena, por su parte, se sumergió en sus propias investigaciones. Pasaba horas en la biblioteca local, buscando en viejos periódicos cualquier noticia relacionada con niños desaparecidos o encontrados en la época en que Lucía había desaparecido. También creó una línea de tiempo detallada de los eventos, tratando de reconstruir cada momento de aquel fatídico día en el parque. Pero a pesar de toda esta actividad, había un vacío en el centro de todo: Sara. La joven no había vuelto a contactar con Elena desde aquel día en el ático. Elena respetaba su necesidad de espacio y tiempo para procesar todo, pero cada día que pasaba sin noticias de Sara era una tortura. Una tarde, mientras Elena estaba en la cocina preparando té, sonó el timbre de la puerta. Su corazón dio un vuelco. ¿Podría ser? Con pasos apresurados, se dirigió a la puerta y la abrió. Allí, en el umbral, estaba Sara. Parecía cansada y nerviosa, pero había una determinación en sus ojos que hizo que el corazón de Elena se llenara de esperanza. «Hola, señora Elena», dijo Sara suavemente. «Yo he vuelto, como prometí». Elena tuvo que contenerse para no abrazar a la joven. En su lugar se hizo a un lado y dijo: «Pasa, por favor. Estaba a punto de hacer té. ¿Te gustaría una taza?» Sara asintió y siguió a Elena hasta la cocina. Se sentaron a la mesa, el silencio entre ellas cargado de tensión y expectativa. Finalmente Sara habló. «He estado pensando mucho en todo esto. Hablé con mis padres adoptivos. Me contaron todo lo que sabían sobre cómo me encontraron». Elena escuchaba con atención, su taza de té olvidada entre sus manos. «Me dijeron que me encontraron en el Parque Central, tal como les había dicho antes», continuó Sara. «Era tarde, casi de noche. Me encontraron sentada en un banco, llorando. Llevaba puesta una etiqueta con mi nombre, Sara, y tenía estos aros». Sara tocó suavemente los pequeños aros de oro en sus orejas. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Todo encajaba con lo que sabían sobre la desaparición de Lucía. «Mis padres. Ellos me dijeron que buscaron por todas partes, tratando de encontrar a alguien que me conociera, que me estuviera buscando. Pero nadie apareció. Después de varios días decidieron adoptarme». «Oh, Sara», dijo Elena suavemente. «Debe haber sido tan difícil para ti escuchar todo esto». Sara asintió, las lágrimas brillando en sus ojos. «Lo fue. Es como si toda mi vida hubiera sido una mentira, pero al mismo tiempo, siempre sentí que faltaba algo, ¿sabe? Como si hubiera un vacío en mi interior que no podía explicar». Elena extendió su mano sobre la mesa, ofreciéndola a Sara. Después de un momento de duda, la joven la tomó. «Sara», dijo Elena, su voz temblando ligeramente, «sé que esto es mucho para procesar, y quiero que sepas que pase lo que pase, no tienes ninguna obligación conmigo. Pero, ¿estarías dispuestas a hacer una prueba de ADN para que podamos saber la verdad de una vez por todas?» Sara la miró fijamente por un largo momento, una batalla de emociones reflejándose en sus ojos. Finalmente, asintió lentamente. «Sí», dijo en voz baja pero firme. «Sí, creo que necesito saberlo. Necesitamos saberlo». Elena sintió que una ola de alivio la inundaba. «Gracias, Sara, gracias por ser tan valiente». El día amaneció gris y lluvioso, como si el cielo mismo compartiera la ansiedad que Elena sentía en su corazón. Hoy era el día. Hoy, después de semanas de espera angustiosa, recibirían los resultados de la prueba de ADN. Hoy, finalmente, sabrían la verdad. Elena apenas había dormido la noche anterior. Había pasado horas dando vueltas en la cama,
su mente un torbellino de recuerdos, esperanzas y miedos. ¿Y si la prueba era positiva? ¿Y si Sara realmente era su Lucía? La idea la llenaba de una alegría tan intensa que casi dolía, pero también había miedo. Miedo de que todo fuera un cruel error, de que la prueba fuera negativa y tuviera que enfrentarse una vez más a la pérdida de su hija. Se levantó temprano, incapaz de soportar un minuto más en la cama. Mientras preparaba su café matutino, sus ojos se posaron en la fotografía de Lucía que ahora ocupaba un lugar prominente en la cocina. La había sacado del ático después de aquel día fatídico, incapaz de mantenerla oculta por más tiempo. «Hoy lo sabremos, mi niña», susurró Elena a la fotografía. «Hoy sabremos si te he encontrado al fin». El timbre de la puerta la sobresaltó, derramando un poco de café sobre la encimera. Con el corazón latiendo aceleradamente, Elena se apresuró a abrir. Sara estaba allí, su rostro pálido y tenso, pero con una determinación en sus ojos que Elena reconoció. Era la misma determinación que ella sentía. «Buenos días, señora Elena», dijo Sara suavemente. «Espero no haber llegado demasiado temprano». Elena negó con la cabeza, haciéndose a un lado para dejar entrar a la joven. «Para nada, querida. Yo tampoco he podido dormir mucho». Se dirigieron a la cocina en silencio. Elena sirvió una taza de café para Sara, quien la aceptó con un murmullo de agradecimiento. Se sentaron a la mesa, el tic-tac del reloj de pared sonando ensordecedor en el silencio tenso. «¿A qué hora dijo el detective Ramírez que tendría los resultados?», preguntó Sara, rompiendo finalmente el silencio. Elena miró el reloj. «Dijo que nos llamaría alrededor de las 10. Faltan 45 minutos». Sara asintió, sus dedos jugando nerviosamente con el asa de su taza. «Señora Elena», comenzó, su voz apenas un susurro. «Yo quiero que sepa que, pase lo que pase hoy, estoy agradecida. Agradecida por haberla conocido, por todo lo que ha hecho por mí». Elena sintió que las lágrimas amenazaban con caer. Extendió su mano sobre la mesa, tomándola de Sara. «Oh, querida, soy yo quien debe estar agradecida. Tú has traído luz a mi vida, Sara, independientemente de lo que diga esa prueba». Se quedaron así, manos entrelazadas sobre la mesa, el silencio entre ellas ahora cargado de emoción y comprensión mutua. Los minutos pasaron con una lentitud agonizante. Elena y Sara hablaron poco, cada una perdida en sus propios pensamientos y temores. A las 9:55, el teléfono de Elena sonó, sobresaltándolas a ambas. Era el detective Ramírez. «Señora Montero», dijo su voz seria, «tengo los resultados. Preferiría discutirlos en persona. ¿Pueden usted y Sara venir a la comisaría?» Elena sintió que su corazón se detenía por un momento. «Por supuesto, detective. Salimos enseguida». Colgó y miró a Sara, quien la observaba con ojos grandes y asustados. «Era el detective», dijo Elena, tratando de mantener la calma. «Quiere que vayamos a la comisaría. Tiene los resultados». Sara asintió poniéndose de pie con piernas temblorosas. «Vamos entonces». El viaje a la comisaría fue un borrón de calles mojadas y semáforos. Elena conducía en piloto automático, su mente demasiado ocupada con lo que les esperaba como para prestar verdadera atención al tráfico. Sara, sentada en el asiento del pasajero, miraba por la ventana en silencio, su reflejo en el cristal mostrando una mezcla de miedo y anticipación. Cuando llegaron a la comisaría, el detective Ramírez las estaba esperando en la entrada. Su rostro era ilegible, y Elena sintió que su ansiedad aumentaba. Las guió hasta su oficina en silencio, cerrando la puerta tras ellos. «Por favor, siéntense», dijo el detective indicando las sillas frente a su escritorio. Elena y Sara obedecieron, sus cuerpos tensos, sus manos entrelazadas inconscientemente buscando apoyo mutuo. El detective Ramírez se sentó frente a ellas, un sobremanila cerrado en sus manos. Lo miró por un momento antes de levantar la vista hacia ellas. «Antes de abrir esto», comenzó, su voz suave pero firme, «quiero que ambas entiendan algo. Sea cual sea el resultado, esto no cambia quiénes son ustedes. Sara, tú sigues siendo la misma persona maravillosa que has sido siempre. Y usted, señora Montero, sigue siendo la mujer fuerte y valiente que ha luchado todos estos años. ¿Entienden?». Ambas asintieron, demasiado emocionadas para hablar. El detective Ramírez asintió satisfecho. Luego,
Con movimientos deliberadamente lentos, abrió el sobre y sacó una hoja de papel. La leyó en silencio, su rostro impasible. Elena sentía que su corazón iba a estallar. Cada segundo que pasaba era una tortura. A su lado podía sentir a Sara temblando ligeramente. Finalmente, el detective levantó la vista del papel. Miró a Elena, luego a Sara y de vuelta a Elena. «Señora Montero», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «Sara, la prueba de ADN es concluyente. Hay un 99.9% de probabilidad de que sean madre e hija». El mundo pareció detenerse. Elena escuchó las palabras, pero su mente se negaba a procesarlas completamente. A su lado, Sara dejó escapar un sollozo ahogado. «¿Qué?», susurró Elena, su voz apenas audible. ¿Está seguro?» El detective Ramírez asintió, una sonrisa formándose lentamente en su rostro. «Completamente seguro, señora Montero. Sara es su hija. Sara es Lucía». Y con esas palabras, la realidad finalmente golpeó a Elena. Un sollozo desgarrador escapó de su garganta, y antes de que pudiera pensarlo, había envuelto a Sara, a Lucía, en un abrazo feroz. «Mi niña», lloró acariciando el cabello de Sara. «Mi Lucía, te encontré, finalmente te encontré». Sara, Lucía, lloraba abiertamente, sus brazos apretados alrededor de Elena. «Mamá», susurró entre sollozos. «Mamá». El detective Ramírez las observaba con lágrimas en los ojos, dándoles este momento de reunión que habían esperado durante tanto tiempo. Pasaron varios minutos antes de que Elena y Lucía pudieran calmarse lo suficiente para separarse. Se miraron, realmente se miraron, como si estuvieran viendo al otro por primera vez. «No puedo creerlo», dijo Lucía, limpiándose las lágrimas. «Todos estos años, y estaba tan cerca». Elena asintió, incapaz de dejar de tocar a su hija, como si temiera que desapareciera si la soltaba. «Lo sé, mi amor, lo sé, pero ahora estás aquí, estás a salvo, estás en casa». El detective Ramírez se aclaró la garganta suavemente. «Sé que esto es un momento abrumador para ambas», dijo, «pero hay mucho que necesitamos discutir, sobre lo que pasó hace 20 años, sobre cómo procederemos a partir de ahora». Elena y Lucía asintieron, volviéndose hacia el detective pero sin soltarse las manos. «Lo primero que deben saber», continuó el detective, «es que hemos reabierto oficialmente el caso de la desaparición de Lucía. Con esta nueva información, y con la ayuda de Lucía», hizo una pausa, sonriendo a la joven, «esperamos finalmente descubrir qué pasó aquel día en el parque». Lucía frunció el ceño, una expresión de concentración en su rostro. «Yo no recuerdo mucho de ese día», dijo lentamente. «Mis primeros recuerdos claros son de cuando estaba con mis padres adoptivos, pero a veces tengo estos flashes, estas imágenes que no entiendo». Elena apretó su mano suavemente, alentándola a continuar. «Recuerdo un columpio», dijo Lucía cerrando los ojos como si intentara visualizar la escena. «Y una mujer joven con cabello rubio. Me estaba hablando, pero no puedo recordar qué decía». El detective Ramírez asintió, tomando notas rápidamente. «Eso coincide con los testimonios que teníamos de aquel día. Varios testigos mencionaron haber visto a una mujer joven rubia hablando con una niña cerca de los columpios». Elena sintió que su corazón se aceleraba. «¿Crees que esa mujer podría haber sido la responsable de la desaparición de Lucía?» «Es una posibilidad que estamos investigando», respondió el detective. «Con la descripción que Lucía acaba de proporcionar, podemos reabrir algunas pistas que habíamos descartado anteriormente». Lucía miró a Elena, luego al detective. ¿Qué pasará ahora?», preguntó, su voz temblando ligeramente. El detective Ramírez la miró con simpatía. «Bueno, legalmente tu situación es complicada. Fuiste adoptada legalmente, aunque bajo circunstancias que ahora sabemos que fueron erróneas. Necesitaremos trabajar con abogados para resolver tu estatus legal». Elena sintió una punzada de miedo. Pero no pueden separarla de mí de nuevo, ¿verdad? Ahora que sabemos la verdad». No se preocupe, señora Montero», la tranquilizó el detective. «Nadie va a separar a Lucía de usted, pero necesitamos asegurarnos de que todo se haga correctamente desde el punto de vista legal». Lucía asintió lentamente. «Mis padres adoptivos, ¿qué pasará con ellos?». El detective la miró con compresión. «Entiendo que esto debe ser muy difícil para ti, Lucía.
Tus padres adoptivos te criaron y te amaron durante todos estos años. No son culpables de ningún delito. Ellos genuinamente creían que estaban adoptando a una niña abandonada. Tendremos que hablar con ellos, por supuesto, pero no están en ningún problema legal. Lucía pareció relajarse un poco ante estas palabras. Elena, notando su alivio, sintió una mezcla de emociones. Por un lado, estaba inmensamente agradecida con las personas que habían cuidado y amado a su hija durante todos estos años. Por otro lado, no podía evitar sentir una punzada de celos, de dolor por todos los momentos que se había perdido. «Lucía», dijo suavemente, girándose para mirar a su hija a los ojos, «quiero que sepas que entiendo lo difícil que debe ser esto para ti. Tus padres adoptivos son tu familia y siempre lo serán. No quiero quitarte eso, solo quiero la oportunidad de conocerte, de ser parte de tu vida». Lucía la miró, sus ojos llenos de lágrimas nuevamente. «Gracias», susurró. «No sé cómo manejar todo esto. Amo a mis padres adoptivos, pero siempre sentí que faltaba algo en mi vida, y ahora te he encontrado a ti, mamá». Elena sintió que su corazón se hinchaba de amor al escuchar a Lucía llamarla mamá. Era un sueño hecho realidad, un momento que había imaginado infinitas veces a lo largo de los años. El detective Ramírez las observaba con una sonrisa suave. «Sé que tienen mucho de qué hablar, mucho que procesar», dijo, «pero por ahora creo que deberían ir a casa, descansar un poco. Mañana podemos reunirnos nuevamente para discutir los próximos pasos en la investigación». Elena y Lucía asintieron, poniéndose de pie. Antes de salir de la oficina, Elena se volvió hacia el detective. «Gracias», dijo, su voz cargada de emoción. «Gracias por no rendirse nunca». El detective Ramírez sonrió. «Ha sido un honor ser parte de esto, señora Montero. Ver reunidas a una madre y su hija después de tanto tiempo, es por esto que hago este trabajo. Madre y su hija después de tanto tiempo, es por esto que hago este trabajo». Salieron de la comisaría tomadas de la mano, como si temieran separarse ahora que finalmente se habían encontrado. El cielo se había despejado y un tímido sol asomaba entre las nubes, como si la naturaleza misma celebrara su reunión. ¿Quieres venir a casa conmigo?», preguntó Elena tímidamente mientras se acercaban al coche. «Entiendo si prefieres ir a tu casa, si necesitas tiempo». Lucía la interrumpió con una sonrisa suave. «Me encantaría ir a casa contigo, mamá. Creo que tenemos mucho de qué hablar».